Saludos gente, yo soy Traku invitándote a la audiolectura. Estamos dándole audiolectura al libro titulado La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2015 dentro de la Biblioteca del Derecho. Continuamos con el artículo 74. El artículo 74 menciona que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, número 1, fracción 1, expedir el bando solemne para dar a conocer en toda la República la declaración del presidente electo que hubiera hecho en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La fracción segunda menciona que coordinar y evaluar sin perjuicio de su autonomía técnica y gestión en el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación en los términos que disponga la ley. Fracción tercera, ratificando el movimiento que el presidente de la República haga al secretario del ramo en materia de Hacienda, salvo que se dispone en un gobierno de conciliación, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 76 de esta Constitución, así como de los demás empleados superiores de Hacienda. Fracción cuarta menciona aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación previo examen, discusión, en su caso modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que a su juicio deben de decretarse para cubrirlo. Asimismo podrá autorizar en dicho presupuesto en las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria en las erogaciones correspondientes, que deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos. El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de ley de los egresos y el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación a más tardar del día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el presupuesto de egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de la ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. No podrá haber otras partidas secretas fuera de las que se consideren necesarias con ese carácter en el mismo presupuesto de las que emplean los secretarios por el acuerdo escrito del presidente de la República. Solo se podrán ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de la ley de ingresos del proyecto del presupuesto de egresos cuando medie la solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el secretario del despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven. Fracción quinta menciona que declarar si ha o no lugar al proceder penalmente en contra de los servidores públicos que hubieran incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta Constitución, conocer las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a lo que se refiere al artículo 110 de esta Constitución y fungir como un órgano de acusación en los juicios políticos en contra
en estos se instauren. Fracción sexta, revisar la cuenta pública del año anterior con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado de los criterios señalados de los presupuestos y verificar el cumplimiento de los objetivos y contenidos en los programas. Revisión de la cuenta pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice se aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos, a los egresos, con la relación a los conceptos y las partidas respectivas, o no existiera la exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, que se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. En caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas de dicha autoridad, solo se podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos en los términos de la ley. La cuenta pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Solo se podrá ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción cuarta, último párrafo de este artículo. La prórroga no deberá exceder de 30 días naturales, y en tal supuesto la Auditoría Superior de la Federación contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública. La Cámara concluirá la revisión de la cuenta pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido, en las conclusiones técnicas del informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo del que el trámite de las observaciones y recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación seguirá en curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo. La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, y al efecto para que le podrá requerir que le informe sobre la evaluación de los trabajos de fiscalización. Fracción séptima, aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el plan se entenderá como aprobado. Fracción octava, designar por el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución y que ejerzan los recursos del presupuesto de egresos de la Federación. Fracción novena, las demás que confiere la ley. Artículo 75. Menciona que la Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto de egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley, en caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha remuneración, y se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el presupuesto anterior en que la ley que estableció el empleo. En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución
y en las leyes en que la materia expida el Congreso General. Los poderes federales, legislativo, ejecutivo y judicial, así como los organismos de la autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan los recursos y los presupuestos de egresos de la Federación, en las cuales deberán incluir dentro de los proyectos y el presupuesto de los tabuladores desglosados de las remuneraciones en las que se propone que perciban los servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de los egresos prevé el artículo 74, fracción cuarta de esta Constitución y las demás disposiciones legales aplicables. Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado, fracción primera, analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base a los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso, además de aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como la decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular las declaraciones interpretativas sobre los mismos. Fracción segunda, ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los secretarios de Estado en caso de que opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional, Marina, del secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal, del secretario de Relaciones, de los embajadores y cónsulos generales, de los empleados superiores del ramo de relaciones, de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de las telecomunicaciones, energía, competencia económica y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales en los términos que disponga la ley. Fracción tercera, autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia por más de un mes en aguas mexicanas. Fracción cuarta, dar su consentimiento para que el presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos estados, fijando la fuerza necesaria. Fracción quinta, declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un estado, que es llegando en el caso de nombrarle a un gobernador provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo estado. El nombramiento del gobernador se hará por el Senado a propuesta terna del presidente de la República, con aprobación de las 2/3 partes de los miembros presentes en los recesos por la comisión permanente, conforme a las mismas reglas del funcionamiento del funcionario así nombrando que no podrá ser electo el gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de los estados no prevean el caso. Fracción sexta, el resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un estado cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con motivo de dichas cuestiones
se haya interrumpido el orden constitucional mediando un conflicto de armas. En este caso, el Senado dictará su resolución sujetándose a la Constitución General de la República y a la del Estado. La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior fracción séptima, erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político las faltas u omisiones que cometen los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales en su buen despacho de los términos del artículo 110 de la Constitución. Fracción octava, designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre la terna que someta a la consideración del presidente de la República, así como otorgar o negar su comprobación de las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos que le someta a dicho funcionario. Fracción novena, nombrar y remover al jefe del Distrito Federal en los supuestos previstos en esta Constitución. Fracción décima, autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las 2/3 partes individuos presentes los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades federativas. Fracción décima primera, aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en plazo que disponga la ley. En caso de que el Senado no se pronuncie en dicho plazo, este se entenderá como aprobada. Fracción décima segunda, nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6º de esta Constitución en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la ley. Fracción décima tercera, integrar la lista de candidatos a fiscal general de la República, nombrar a dicho servidor público y formular objeción a la remoción que el mismo haga el Ejecutivo Federal de conformidad con el artículo 102, apartado A de esta Constitución. Fracción décima cuarta, las demás que la misma Constitución le atribuye. Artículo 77. Cada una de las cámaras puede, sin intervención de la otra, fracción 1, dictar las resoluciones económicas relativas a su régimen interior. Fracción segunda, comunicarse en la Cámara colegisladora y con el Ejecutivo de la Unión por medio de las comisiones de su seno. Fracción tercera, nombrar a los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interior de la misma. Fracción cuarta, expedir la convocatoria dentro del término de 30 días a partir de que ocurra la vacante para elecciones extraordinarias que deberá celebrarse dentro de los 90 días siguientes con el fin de cubrir las vacantes de sus miembros. A que se refiere al artículo 63 de esta Constitución, el caso de vacantes de diputados y de senadores, el Congreso de la Unión, por el principio de la mayoría relativa, salvo que la vacante ocurra dentro del año final del ejercicio del legislador correspondiente. Sección cuarta de la Comisión Permanente, artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una comisión permanente compuesta de 37 miembros, de las que 19 serán diputados, 18 serán senadores, nombrado por sus respectivas cámaras la víspera de la cláusula de los periodos ordinarios de sesiones. Para cada titular, las cámaras nombrarán
entre sus miembros del ejercicio un sustituto. La comisión permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes. Fracción primera, prestar su consentimiento por el uso de la Guardia Nacional en los casos de que habla el artículo 76, fracción cuarta. Fracción segunda, recibir en su caso la protesta del presidente de la República. Fracción tercera, resolver los asuntos de su competencia, recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley, las observaciones a los proyectos de ley o decreto que envíe al el Ejecutivo y proposiciones dirigidas de las cámaras y turnarlas para dictamen de las comisiones de la Cámara a lo que vayan dirigidas a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones. Fracción cuarta, acordar por sí o por propuesta del Ejecutivo Federal la convocatoria del Congreso de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario a ambos casos el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias cuando la convocatoria sea al Congreso General para que se erija en colegio electoral y designe el presidente interno o sustituto. La aprobación de la convocatoria que se hará por la mayoría. Fracción quinta, se deroga. Fracción sexta, conceder licencia hasta por 60 días naturales al presidente de la República. Fracción séptima, ratificar los nombramientos que el presidente haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes del órgano colegiado encargado de la regulación en materia de energía, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales en los términos que disponga la ley. Fracción octava, conceder y resolver sobre las solicitudes de licencia que les sean presentadas por los legisladores. Sección quinta de la Fiscalización Superior de la Federación. Menciona el artículo 79 que la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados tendrá la autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para conceder y decidir sobre su organización interna, sus funcionamientos y resoluciones en los términos que disponga la ley. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de las observaciones y recomendaciones en su caso que se realicen y que deberán referirse a la información definitiva presentada en la cuenta pública. Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar información del ejercicio en curso respecto del proceso concluidos. La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo, fracción primera, fiscalizar en forma posterior de los ingresos, egresos y deuda de las garantías que en su caso otorgue el gobierno federal respecto a empréstitos de los estados y municipios, el manejo de la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño, el cumplimiento de los objetivos contenidos
en los programas federales a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley. También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios y el Distrito Federal en los órganos político-administrativos que de sus demarcaciones territoriales en los términos que establezca la ley. Fiscalizará en coordinación las entidades locales de fiscalización o de manera directa las participaciones federales en el caso de los estados, los municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la superación, más bien con la garantía de la federación. Fiscalizará el destino y el ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos y fideicomisos, fondos, mandatos públicos, privados o de cualquier otra figura jurídica de conformidad de los procedimientos establecidos en las leyes, sin perjuicio de las competencias u otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberá llevar el control del registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la federación que les sean transferidos y asignados de acuerdo a los criterios que establezca la ley. La Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar y revisar de manera caucásica, concreta información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión en que, sin que este motivo se entienda para los efectos legales, abierta nuevamente a cuenta pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa del proyecto o la erogación de los contenidos en el presupuesto en revisión del embarque para su ejecución y pago de diversos ejercicios fiscales, o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, de las observaciones y recomendaciones que respectivamente la Auditoría Superior de la Federación emita, solo podrá referirse al ejercicio de los recursos públicos de la cuenta pública en revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, las situaciones que determine la ley derivando las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación a previa autorización de su titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión en los plazos y términos señalados por la ley. En su caso de incumplimiento, que serán aplicables las sanciones previstas de la misma. La Auditoría Superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados. En su caso, promoverá acciones que correspondan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o a las autoridades competentes. Fracción segunda menciona que entregar a la Cámara de Diputados el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente, el de la presentación de la cuenta pública, informes individuales de auditoría que concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en esta última fecha, entregar el informe general ejecutivo resultando de la fiscalización superior de la cuenta pública.
el cual se someterá a consideración del Pleno de dicha Cámara. El informe general, ejecutivo y de los informes individuales que serán de carácter público y tendrán el contenido que determine la ley. Estos últimos incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un apartado específico con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, así como las justificaciones y aclaraciones en su caso las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas. Para tal efecto, de manera previa, la presentación del informe general ejecutivo y de los informes individuales de auditoría, se darán a conocer las entidades fiscalizadas la parte que le corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas se presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, de las cuales deberán ser valoradas por la Auditoría Superior de la Federación. Para la elaboración de los informes individuales de la auditoría, el titular de la Auditoría Superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas los informes individuales de auditoría que les corresponda, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores en que haya sido entregado el informe individual de auditoría respectivo de la Cámara de Diputados, mismos que contendrán las recomendaciones y acciones que correspondan, para que en un plazo de hasta 30 días hábiles presenten la información y realicen consideraciones que estimen pertinentes. En caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones establecidas en la ley. Lo anterior no aplica a promociones de responsabilidades ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las cuales se sujetarán a los procedimientos, términos que establezca la ley. La Auditoría Superior de Federación deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas. En su caso de no hacerlo, se tendrán por entendidas las recomendaciones y acciones promovidas. En el caso de no hacerlo, se tendrán por entendidas las recomendaciones y acciones promovidas. Bueno, ahora sí, en el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la Auditoría Superior de la Federación las mejoras realizadas, las acciones emprendidas, o en su caso justificar su improcedencia. La Auditoría Superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de Diputados los días uno de los meses de mayo y noviembre de cada año un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas correspondientes a cada uno de los informes individuales de auditoría que haya prestado en los términos de esta fracción en dicho informe, el cual tendrá el carácter público. La auditoría concluirá con montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales como consecuencia de sus acciones de fiscalización de las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La Auditoría Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes individuales. La auditoría y el informe general ejecutivo de la Cámara de Diputados a los que se refiere esta fracción, la ley establecerá las sanciones aplicables quienes infrinjan a esta disposición. Fracción tercera, investigar los actos o omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos federales, y efectuar visitas domiciliarias únicamente para exigir la exhibición de los libros, papeles y archivos indispensables para la realización de las investigaciones, sujetándose a las leyes y
a las formalidades establecidas para los cateos. Fracción cuarta. Derivado de sus investigaciones y promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía especializada en combate a la corrupción para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales en el caso del párrafo segundo de la fracción primera de este artículo, a los servidores públicos de los estados, municipios del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales y a los demás particulares. La Cámara de Diputados designará al titular de la Auditoría Superior de la Federación por el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su designación. Dicho titular durará en su cargo 8 años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido exclusivamente por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, por las cuales las causas y conforme los procedimientos previstos en el título cuarto de esta Constitución. Para ser titular de la Auditoría Superior de la Federación se requiere cumplir, además de los requisitos establecidos en las fracciones 1, 2, 4, 5 y 6 del artículo 95 de esta Constitución, los casos que señale la ley. Durante el ejercicio de su encargo no se podrá formar parte de ningún partido político ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los remunerados en asociaciones científicas, artísticas y de beneficencia. Los poderes de la Unión, las entidades federativas y las demás entidades fiscalizadas facilitarán los auxilios que rendirá la Auditoría Superior de la Federación en el ejercicio de sus funciones. En su caso de no hacerlo, serán acreedores a las sanciones que establezca la ley. Asimismo, los servidores públicos federales y locales, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo de cualquier otra figura jurídica que reciban o ejerzan recursos públicos federales, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia o de otras entidades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos que establezca la ley. El Poder Ejecutivo Federal aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para cobro de las indemnizaciones, sanciones pecuniarias a los que se refiere la fracción cuarta de este presente artículo. Capítulo tercero del Poder Ejecutivo, artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. Artículo 81. La elección del presidente será directa en los términos que disponga la ley electoral. Artículo 82. Para ser presidente se requiere, fracción primera, ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos, de haber residido en el país al menos durante 20 años. Tener, fracción segunda, tener 35 años cumplido al tiempo de la elección. Fracción tercera, haber residido en el país durante todo el año al día de la elección. La ausencia del país hasta por 30 días no interrumpe la residencia. Fracción cuarta,
No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. Fracción quinta. No estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejército 6 meses antes del día de la elección. Fracción sexta. No ser secretario o subsecretario del Estado Fiscal General de la República, gobernador de algún estado ni jefe de gobierno del Distrito Federal, a menos de que se separe de su puesto 6 meses antes del día de la elección. Fracción séptima. No estar comprendido en alguna de las causas de imparcialidad establecidas en el artículo 83. Artículo 83. El presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de octubre y durará en él 6 años en el ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República electo popularmente o con el carácter de interino o sustituto que o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal. En ningún caso o por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. Artículo 84. En caso de falta absoluta del presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o sustituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor de 60 días, el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. En este caso, no será aplicable lo establecido en las fracciones segunda, tercera y cuarta y sexta, del artículo 82 de esta Constitución. Quien ocupe provisionalmente la presidencia no podrá remover o designar a los secretarios de Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Asimismo, entrará al Congreso de la Unión un informe de labores en un plazo no mayor de 10 días contados a partir del momento que termine su encargo. Cuando la falta absoluta del presidente ocurriese en los 2 primeros años del periodo respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones o concurriendo cuando menos las 2/3 partes del número total de números en cada cámara, se constituirá inmediatamente en colegio electoral y nombrará un escrutinio secreto y por la mayoría absoluta de votos un presidente interino en los términos que disponga la ley del Congreso. El mismo Congreso expedirá dentro de los 10 días siguientes a dicho nombramiento la convocatoria para la elección del presidente. Quedaba de concluir el periodo respectivo debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la realización de la jornada electoral en un plazo no menor de 7 meses ni mayor de 9. Así electo iniciará su cargo y rendirá la protesta ante el Congreso 7 días antes después de haber concluido el proceso electoral. Si el Congreso no estuviere en sesiones de comisión permanente, lo convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias. Para que se constituya el colegio electoral, nombre a un presidente interino y expida la convocatoria a elecciones presidenciales en los términos del párrafo anterior. Cuando la falta absoluta del presidente ocurriese en los 4 últimos años del periodo respectivo,
y si el Congreso de la Unión encontrase sesiones, designará al presidente sustituto, que deberá concluir el periodo siguiendo en lo conducente el mismo procedimiento en el caso del presidente interino. Si el Congreso no estuviera reunido, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en colegio electoral y nombre un presidente sustituto siguiendo en lo conducente el mismo procedimiento en que el caso del presidente interino. El artículo 85, si antes de iniciar un periodo constitucional la elección no estuviese hecha o declarada válida, o cesará el presidente cuyo periodo haya concluido y será el presidente interino al que haya designado el Congreso en los términos del artículo anterior. Si el ese es el artículo 85, el que acabo de mencionar. Se lo voy a volver a repetir. Artículo 85. Si antes de iniciar el periodo constitucional la elección no estuviese hecha o declarada válida, cesará al presidente cuyo periodo haya concluido y será presidente interino al que haya designado el Congreso en los términos del artículo anterior. Si al comenzar el periodo inconstitucional hubiese falta absoluta, el presidente de la República asumirá provisionalmente el cargo del presidente de la Cámara de Senadores, en tanto el Congreso designara al presidente interino conforme el artículo anterior. Cuando el presidente solicite la licencia para separarse del cargo hasta por 60 días naturales en una vez autorizada por el Congreso, el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad por el Poder Ejecutivo. Si la falta de temporal se convierte absoluta, se procederá como dispone el artículo anterior. Artículo 86. El cargo del presidente de la República solo es renunciable por causa grave que calificará el Congreso de la Unión ante el que se presentara la renuncia. Artículo 87. El presidente, al tomar posesión en su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente los recesos de la siguiente protesta: protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y así no le hiciere que la nación me lo demande. Si por cualquier circunstancia el presidente no pudiera rendir la protesta en los términos del párrafo anterior, lo hará de inmediato ante las mesas directivas de la Cámara del Congreso de la Unión. En caso de que el presidente no pudiera rendir la protesta ante el Congreso de la Unión, ante la Comisión Permanente o ante las mesas directivas de las cámaras del Congreso de la Unión, lo hará de inmediato ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Artículo 88. El presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional hasta por 7 días, informando previamente en los motivos de la ausencia de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, o en su caso, así como los resultados de las gestiones realizadas en ausencias mayores a 7 días, se requerirá un permiso de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente. Artículo 89.
Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Fracción primera. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa en su exacta observancia. Fracción segunda. Nombrar, remover libremente a los secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente los demás empleados de la Unión cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes. Los secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y las relaciones que entrarán en función el día de su nombramiento, cuando no sean ratificados en los términos de esta Constitución, dejarán de ejercer su cargo. En los supuestos de la ratificación de los secretarios de Relaciones y de Hacienda, cuando no se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificare en 2 ocasiones el nombramiento del mismo secretario de Estado, ocupará el cargo de la persona que designe el presidente de la República. Nombrar con aprobación del Senado en los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica. Fracción cuarta. Nombrar con aprobación del Senado los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. Fracción quinta. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales con arreglo a las leyes. Fracción sexta. Preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva. Disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Fracción séptima. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos en los términos que previene la fracción cuarta del artículo 76. Fracción octava. Declarar la guerra en nombre de los Estados mexicanos previa del Congreso de la Unión. Novena. Intervenir en la designación fiscal general de la República y removerlo en los términos de lo dispuesto en el artículo 102, apartado A de esta Constitución. Fracción décima. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado en conducción de tal política. El titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos de la autodeterminación de los pueblos, la de no intervención, la solución pacífica de controversias, en la proscripción de la amenaza o al uso de las fuerzas o en la fuerza o en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Fracción décima primera. Convocar al Congreso de sesiones extraordinarias cuando lo acuerde con la Comisión Permanente. Fracción décima segunda. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones. Fracción décima tercera.
habilitar toda la clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar su ubicación. Fracción 14. Conceder conforme a las leyes indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia a los tribunales federales y a los sentenciados por delitos de orden común en el Distrito Federal. Fracción 15. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado con arreglo a la ley respectiva a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria. Fracción 16. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el presidente de la República podrá hacer nombramientos de que hablan las fracciones 3, 4 y 9 con aprobación de la Comisión Permanente. Fracción 17. En cualquier momento, para optar por un gobierno de coalición con uno o varios por de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivo, los cuales deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición. Fracción 18. Presentar la consideración del Senado la terna de la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado. Fracción 19. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6 de esta Constitución, hechos por el Senado de la República en los términos establecidos de esta Constitución en la ley. Fracción 20. Las demás que le confiere expresamente a esta Constitución. Bueno, gente, vamos a darle una pausa a la audiolectura, pero no obstante agradecer su compañía e invitarles a que se sigan suscribiendo a mi canal y también visiten las redes sociales, que os dejo los links para que los visiten y se sigan suscribiendo a esos también, a esas redes que tengo disponibles. Y espero que les siga gustando estas audiosecciones que están hechas para todos ustedes con mucho cariño. Y también, si les gusta la música de fondo, les dejo los nombres de los canales para que los visiten y se suscriban. Bueno, de antemano, muchísimas gracias nuevamente. Y recuerden, yo soy Tracklook, compartiendo la audiolectura. Saludos a todos. Sale Jambalaya, vámonos. O sea,